¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1006. El poder entre la vida y la muerte. Una figura descendió al valle aullido del viento y desató su aura siniestra, sorprendiendo a los cazadores de dioses del dominio del viento. Al momento siguiente, se escuchó un crujido a medida que más y más figuras se adentraban en el valle. En medio de la arena que soplaba y el polvo emergió Anao. Echó un vistazo al grupo y dijo: ¿Sois los líderes de los cazadores de dioses en el dominio del viento? Su gigantesco trono de hueso flotaba en el aire, permitiéndole emanar un poder aterrador. De repente, todo el valle parecía estar sujeto a una fuerza mística que de alguna manera detuvo los vientos internos. Los líderes de los cazadores de dioses acababan de hablar de él. Tomando una respiración profunda, Naga preguntó: ¿Eres Anao? Anao asintió levemente. Dijiste que no me dejarías en libertad si venía aquí, ¿verdad? Naga sintió un escalofrío por la espalda y no se atrevió a encontrar la aterradora mirada de Anao. Sin embargo, dijo obstinadamente: el hegemón del viento solo puede ser elegido entre nosotros, los cultivadores de la energía eólica. No se permitirá que los forasteros interfieran. Incluso mientras lo decía, no se sentía seguro de poder lidiar con la energía aterradora que provenía de Anao. Frunciendo el ceño, Anao repentinamente golpeó desde su trono de hueso, enviando una espiga de hueso que descendía del cielo hacia Naga, quien no pudo resistir en absoluto y su fuerza vital fue succionada por completo por la punta de hueso. El Naga más arrogante había muerto en un instante. La espiga de hueso volvió al trono y desapareció entre las muchas otras espinas que tenía. Los otros cazadores de dioses que habían querido trabajar juntos para lidiar con Anao y sus cazadores de dioses estaban estupefactos y no sabían qué deberían hacer. No vine aquí planeando convertirme en tu hegemón, dijo Anao, pero te nombraré uno. De ahora en adelante, el hegemón del dominio del viento tiene que cumplir mis órdenes. Casualmente señaló a alguien y dijo: serás el nuevo hegemón. Tu primera tarea es reunir a todos los cazadores de dioses del dominio. ¿Hay alguna pregunta? Todos guardaron silencio. Adelante, haz tu trabajo. Anao dijo con molestia. Los cazadores de dioses no se atrevieron a desafiarlo. Observaron en silencio cómo Anao se iba con sus secuaces, sintiendo un escalofrío por la espalda. Anao se volvió hacia Polo y dijo: míralos de cerca, Polo. Me aseguraré de que trabajen obedientemente, dijo Polo con una reverencia antes de irse. En medio mes, Anao logró unir a los cazadores de dioses en todo el dominio del viento bajo su bandera. Todo el tiempo, solo tuvo que depender de sus subordinados para todo sin necesidad de mover un dedo. Cualquiera que no cumpliera sus órdenes sería aniquilado por Polo. Pasó la mayor parte de su tiempo en una cueva dentro del valle aullido de viento para comprender el poder de su quinta esencia. Justo cuando estaba a punto de dirigirse hacia su próximo destino, Anshu y Donna lo encontraron fácilmente y vinieron hacia él. Padre, ¿por qué viniste? Parecía muy feliz de ver a Anshu. ¿Cómo va la comprensión de la quinta esencia? Preguntó Anshu. He pasado los últimos años usándolo, pero todavía no estoy tan familiarizado con él. Definitivamente no soy tan competente como Néstor y los demás cuando se trata de eso. He venido aquí para hablarte sobre la quinta esencia. Antes de venir, conocí a Néstor, Kratos y Amón en el dominio de la oscuridad y aprendí algo al respecto. Después de informar a Anao sobre la conversación, dijo: me preocupa que su quinta esencia pierda el control una vez que use su energía, así que es mejor que comience a reunir el poder de la fe ahora. Según Néstor y el resto, había muchos otros rituales que debían realizarse para la quinta esencia, incluida la limpieza en el mar de la fe. Si bien Anao podría no necesitarlo cuando era solo un fragmento, su quinta esencia aniquilaría su alma y buscaría un nuevo maestro una vez que se quedara sin fe para sacar de él. Anshu se había puesto en camino inmediatamente después de escuchar sobre eso para poder explicárselo a Anao. A pesar de que Anao no estaba en el Fringe, de vez en cuando le enviaba un mensaje sobre su paradero. Aún así, Anshu eligió contactarlo en persona para asegurarse de que sus palabras no fueran interceptadas por nadie más. Padre, realmente no creo que eso se aplique a mi situación, dijo Anao después de una larga pausa de pensamiento. ¿No aplica? ¿Cómo es eso? Mi quinta esencia se forma a partir del fragmento de la quinta esencia de la muerte y mis propias artes demoníacas.
Ahora que el fragmento se ha ido, todavía no siento la necesidad de tener el poder de la fe. No solo eso, la quinta esencia todavía está infundiendo energía en mi cuerpo y alma. Siento que me estoy volviendo más y más fuerte a medida que pasa el tiempo. ¿Qué? Han Chuo le dio a Anao una buena mirada. Después de un buen momento, dijo. Entonces realmente no tengo idea de lo que está pasando. Esto es raro. No me digas que tu quinta esencia es diferente a la de los demás y no requiere fe. Yo mismo no estoy seguro. No siento ninguna atracción ni obligación por ello. En cambio, parece estar ayudando a fortalecerme aún más. Incluso si me encontrara con Néstor ahora, él no podría matarme incluso si no puedo derrotarlo todavía. Anchuo todavía estaba un poco perdido después de escucharlo, pero sabía que Anao no le mentiría. Anao tenía la confianza suficiente para enfrentarse a Néstor ahora y sobrevivir, pero Anchuo ni siquiera podía lidiar con Amon. ¿Era Anao más fuerte que él ahora? Muéstrame lo poderoso que eres, dijo finalmente con una sonrisa. Volviéndose hacia Donna, le dijo gentilmente. Ve a descansar allí. Puede que te atrapen aquí. Ella asintió y les dio algo de espacio. Solo por esa conversación, supo que el padre y el hijo ahora estaban lejos del promedio en Elysium y sus poderes estaban al nivel de los 12 Obergos. Ella era consciente de que incluso las ondas de choque más pequeñas de una batalla entre dos dioses supremos de la quinta esencia fácilmente podrían destrozar su cuerpo y aniquilar su alma. Después de que ella se fue, los dos sellaron la cueva. Anao luego golpeó con sumo cuidado, infundiendo su lanza de hueso con energías negativas como violencia, desesperación, muerte y odio sin fin. Un ligero movimiento de la lanza pareció hacer que el espacio mismo brillara y se desgarrara. Anchou podía sentir el poder proveniente de la lanza y cerró los ojos. Después de mucho tiempo, asintió y dijo: Tu energía es realmente única. Es una fusión con su comprensión del edicto de muerte como base junto con su percepción del alma a partir de las artes demoníacas. Puedes usar las energías negativas desatadas en el instante en que la vida se extingue con un efecto explosivo. Anao siempre había carecido de una comprensión fundamental de su propia energía. Padre, ¿quieres decir que este poder proviene del último estallido de una vida en sus últimas brasas? ¿El poder entre la vida y la muerte? Asintiendo, Anchuo abrió los ojos. Es una energía sin elemento. Antes de que toda la vida se desvanezca, dejarán algunos restos de energía en el entorno circundante. Para aquellos que murieron de vejez o enfermedad, las muertes suelen ser pacíficas porque pueden ver venir su destino y no generarán mucha energía como esa. Sin embargo, su energía proviene de las personas que murieron en circunstancias excepcionales. Todo el odio, la desesperación, la violencia, la intención asesina y el salvajismo y quizás incluso el mal mismo es la esencia de tu verdadero poder. Tuviste mucha suerte de usar esas energías para formar una quinta esencia. Después de algunas dudas, continuó. Solo tú habrías podido realizar tal hazaña. Quizás fue gracias a tu forma de vida única que pudiste incorporar toda esa energía negativa en tu alma. Si hubiera sido cualquier otro dios, su alma se habría derrumbado hace mucho tiempo. Padre, ¿qué debo hacer? Preguntó Anao. Parecía un poco aturdido. No estoy seguro. Tengo la sensación de que tu quinta esencia se formó casi con demasiada facilidad. Según Néstor y el resto, Ajmoter solo dejó 12 tipos de quinta esencia atrás, sin embargo, Anao había formado la suya propia. Incluso Néstor y el resto nunca habían visto que ocurriera algo así en sus eones de vida. Se preguntó si tendría algo que ver con las artes demoníacas. Capítulo 1007. Él pidió verme. Anchuo y Donna no se quedaron en el valle aullido del viento por mucho tiempo. Después de hablar con Anao y darse cuenta de lo diferente que era su quinta esencia de la de los 12 grandes dioses supremos, ya no estaba preocupado y dejó que Anao explorara su poder tanto como quisiera. Donna y él no regresaron al Fringe de inmediato. En cambio, se tomaron su tiempo y viajaron tranquilamente según su capricho. Aparte de no poder combinar completamente las energías, no tenía mucho más de qué preocuparse. Mientras no pudiera encontrar una manera de unir las 13 energías, no había ningún progreso que hacer. Dado que su cuerpo principal estaba progresando rápidamente en el Fringe, no le importaba pasar tiempo con Donna usando su avatar. Si bien no podían ser demasiado íntimos gracias a la constitución única de su avatar, Donna se sintió bastante afortunada por tener la oportunidad de estar a su lado. Ser capaz de dar paseos casuales con la mano de él en la de ella era una bendición que se le había negado durante demasiado tiempo.
En los muchos años que Anshuo había pasado en el Elíseo, solo había visitado los dominios de la oscuridad, la muerte y el espacio, aparte de la franja. En cuanto al resto de dominios, nunca había puesto un pie allí. Si bien recibió resúmenes de información sobre ellos, nunca había experimentado realmente nada allí. Ahora, tenía mucho tiempo y la batalla de los dioses no era tan devastadora como se había imaginado anteriormente, involucrando solo los dominios de la muerte, la destrucción, la vida, la luz y el agua. La mitad restante aún no había comenzado a pelear, y los que lo hicieron aún no habían hecho todo lo posible. Todavía era difícil decir cuándo terminaría la batalla y cuándo se abriría a Eternia. Sin mencionar, incluso si terminara temprano, sería imposible para Anshuo abrir las puertas de Aeternia mientras su cuerpo principal no hubiera llegado al reino diablo todavía. Con su nuevo tiempo libre, decidió que viajaría a través de los 12 dominios con Doncia. Mientras tanto, su cuerpo principal continuó usando el poder generado por la formación para metamorfosearse en una nueva forma. Dentro del silencioso patio del Pandemonium, Rose se sentó tranquilamente en un banco de piedra, dejando que su largo cabello plateado colgara de su cabeza como una cascada. Observó en silencio las diversas plantas y decoraciones en el patio. De repente, alguien entró al patio, destruyendo la serenidad que había estado allí antes. Rose se volvió y vio a Roman correr hacia ella. Mirando su cuerpo metálico único, frunció el ceño. Roman, ¿por qué viniste? Tu cuerpo parece haber cambiado de alguna manera. Se rió entre dientes y dijo. Cuando fui a visitar a Anjin, Andrina también estaba allí. Quería preguntarles al respecto, pero no pensé que me golpearían sin ninguna razón. Por otra parte, mi cuerpo se sintió increíble después de la pelea. Es como si hubiera entrado en un nuevo reino. Quiero que me peguen todos los días. Rose se sorprendió hasta que recordó que Anjin y Andrina usaban energías únicas de las que Roman podría beneficiarse de alguna manera. Tu reino es un poco extraño. ¿Sabes en qué etapa de poder te encuentras actualmente? Realmente no conozco las etapas separadas de mi cultivo, pero, jeje, traté de probarlo, haciendo un Humskare en salas. No sabía que era yo y fue bastante duro conmigo. Después de recibir su rayo, me di cuenta de que no estaba tan mal herido. De hecho, me recuperé por completo después de unos días, dijo alegremente. Sacudiendo su cabello, Rose respondió. Salas es un dios supremo. Si su golpe de pleno poder no pudo hacerte daño, debes ser realmente poderoso ahora. Ja ja ja. ¿Crees que fue impresionante? Después de eso, luché contra él de nuevo y su rayo tampoco fue tan efectivo contra mí. Solo hicieron que mi alma se adormeciera un poco. Incluso él se quedó estupefacto. Realmente no sé cómo Brian pudo modificar mi cuerpo para que esto sucediera. Después de algunas dudas, Roman dijo con gratitud. Gracias a Dios que le pediste a Lord Brian que me buscara en ese entonces. De lo contrario, todavía estaría sumido en ese pantano, sin llegar a donde estoy ahora, incluso después de 1000 años. Al escuchar la mención de Anshu, Rose pareció un poco abatida. Incluso no lo he visto en años desde que pasó a la clandestinidad. Aunque ahora soy un dios alto en la etapa tardía, sin duda él es mucho más poderoso que yo ahora de lo que solía ser. Sonaba un poco amarga al respecto. Cuando llegó por primera vez a Demon Mountain, no pudo resistirse a ella y tuvo que huir. 10 años después, finalmente logró derrotarla y la convirtió en su sirvienta. Y ahora, estaba en el nivel de los dioses supremos de la quinta esencia. Se estaban alejando cada vez más. Cuando estaban en el dominio de la oscuridad, a menudo pasaba tiempo con Rose, ya que ella era la única dios alto a su alrededor. Pensando en el momento en que irrumpieron en la ciudad de Ushbei y le hicieron un infierno para Oz, así como su viaje al Fringe, se sintió bastante nostálgica. Hoy en día, Anshuo había eliminado durante mucho tiempo a los enemigos de Rose e incluso se las había arreglado para gobernar el caótico Fringe. Sus audaces promesas para ella en ese entonces ahora eran una realidad. Pero cuando recordara lo distantes que estaban ahora, se arrepentiría de haber venido al Fringe con él. Quizás la brecha entre ellos no sería tan amplia si él no fuera tan poderoso. No pudo evitar encontrarse mirando al suelo, preguntándose qué estaba haciendo allí abajo. Rose, ven aquí, dijo una voz en lo más profundo de su mente. Conmocionada, reconoció que era Anshu y no sabía qué hacer. ¿Qué ocurre? Roman preguntó cuando la vio en blanco. Él pidió verme. Simplemente lo hizo.
No pudo contener sus sentimientos mientras corría hacia el camino que conducía al subterráneo, dejando a Roman parado allí aturdido y confundido. Capítulo 1008. Invocaciones. Decir que Rose estaba emocionada sería quedarse corto. Completamente inconsciente de lo diferente que estaba actuando, salió corriendo, dejando a Roman mirándola estupefacto. Después de un buen rato, se le ocurrió algo mientras miraba hacia el camino subterráneo. Supongo que es el único en el Pandemonium que puede enviar mensajes directos con su alma. No era nuevo en el Pandemonium y más o menos sabía lo poderoso que era Anshuo. Desde que Anshuo había matado a Gyal hace más de una década, todos en el Pandemonium conocían su verdadera fuerza. A lo largo de los años, Roman había visto a los 5 zombies de élite comunicarse aparentemente telepáticamente, por lo que no le sorprendió demasiado ver a Rose hablando consigo misma de repente antes de salir corriendo. De repente, también escuchó algo en su mente. Deberías venir con nosotros al centro del palacio subterráneo. Sorprendido, miró a su alrededor durante un rato antes de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Me necesitas para algo? Preguntó después de buscar a tientas un poco para aprender a responder telepáticamente. Tenemos que hablar de la batalla de los dioses. Roman no preguntó mucho más y la siguió, preguntándose cómo Anshuo podía hablarle a través de su mente a esa manera, transmitiendo mensajes directamente a su alma. Entonces de repente se le ocurrió. Si hubiera sido un ataque hostil en lugar de un mensaje benigno al centro de su alma, ¿no significaría eso una muerte instantánea? ¿Tendría siquiera tiempo para reaccionar? Esos pensamientos le hicieron sentir un poco de miedo. De repente comprendió que Anshuo podía matarlo incluso sin atacar directamente. Cualquiera que estuviera dentro del alcance de sus sentidos tampoco podría escapar a menos que tuvieran alguna forma de defenderse del ataque de su alma infieme. Roman sintió que la mayoría de las personas en el Pandemonium no podrían lograr algo así, y mucho menos él mismo. El reciente progreso de Anshuo hacia el reino diablo le había dado aún más poderes místicos, como ser capaz de invadir la mente de cualquier persona en el Fringe y darle un golpe fatal al alma de cualquier forma de vida remotamente. Cualquiera que pudiera sentir no podría evitar su ataque, por lo que fácilmente podría acabar con la vida de cualquier persona que quisiera sin siquiera mover un dedo. La emoción de Rose disminuyó significativamente cuando vio a Sanguis, los Five Elite Zombies, Phoebe y Emily allí. Ella había pensado que le estaba pidiendo que pasara tiempo a solas con él, pero estaba claro que ese no sería el caso. Pronto, personas aún más importantes en el Pandemonium se unieron a ellos, incluidos Stratolme, Ayermike y otros miembros principales de la casa Ann. Todos ellos estaban progresando rápidamente en su cultivo en estos días. Durante los últimos años, habían estado entrenando duro en el Pandemonium, que tenía decenas de veces más energía elemental en comparación con la mayoría de los otros lugares. Con la ayuda de los orbes arcanos que Anshuo les había proporcionado, así como increíbles pociones para ayudar al crecimiento, incluso los más humildes de los plebeyos podían experimentar un rápido crecimiento, y mucho menos los miembros de élite de la casa Ann. Comenzaron a preguntarse por qué habían sido llamados a reunirse sin mucha explicación de Anshuo mientras se ponían al día sobre los eventos recientes, habiendo estado cultivándose por su cuenta durante bastante tiempo. Sin embargo, tenían la sensación de que Anshuo definitivamente tenía algo importante que anunciar. A medida que su anticipación se convertía en un pico, el espacio en el amplio pasillo pareció doblarse por un momento antes de que Anshuo apareciera en un destello de luz. Sonrió y se aclaró la garganta para pedir silencio. Todos inmediatamente se calmaron y lo miraron sin comprender por un momento antes de ir a saludarlo. Sanguis, los 5 zombies de élite, Phoebe y Emily incluso se quejaron de que no lo habían visto en mucho tiempo. Les hizo un gesto para que se callaran, sonrió y dijo: sentémonos y hablemos. En el pasillo había muchas sillas de piedra de distintos tamaños. Una vez que todos estuvieron sentados, comenzó. Les pedí a todos que vinieran a decirles esto. Aunque dije que no participaremos en la batalla de los dioses en ese entonces, me temo que no tendremos otra opción sobre ese asunto. Como no podemos evitarlo, debemos empezar a prepararnos para ello. La expresión de todos se volvió solemne cuando escucharon la noticia. Todos escucharon en silencio sin atreverse a interrumpir. Si bien la batalla actual solo involucró pequeñas escaramuzas entre 6 dominios, solo estaba destinada a crecer en escala con el tiempo. La batalla recurrente de los dioses siempre terminaba con un gran número de bajas, por lo que la perspectiva de luchar en ella era sin duda preocupante.
La batalla esta vez podría ser incluso más sangrienta que las últimas. Aparte de los dominios de la muerte, la destrucción, la vida, la luz, la oscuridad y el agua, los otros dominios también tendrán que unirse. Habrá bajas. ¿Incluso los dominios del espacio y el destino no estarán exentos? Gorón preguntó con sorpresa. Como nativo de Elysium, había oído hablar de las batallas con demasiada frecuencia. Hasta donde él sabía, los dominios del espacio y el destino siempre habían sido partes neutrales en la batalla de los dioses. Si bien el dominio del espacio empujaría cosas en ciertas direcciones desde las sombras, nunca había oído hablar del dominio del destino involucrándose en otra capacidad que no fuera la mediación. Asintiendo, Anshua dijo, eso es, nadie podrá escapar de eso. Esta batalla será mucho más sangrienta que cualquier otra que haya tenido lugar. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 1009. Pedir irse. ¿Qué debemos hacer? Gorón dijo con una expresión sombría. Los otros miembros de la casa también se volvieron solemnes. Como no podemos evitarlo, tenemos que prepararnos lo mejor que podamos. Anshua sonrió de una manera relajada. Ya he hablado con los dioses de la oscuridad, la muerte y la destrucción. De Fringe se aliará con ellos. Esas palabras enviaron una ola de confusión a los demás, quienes no sabían cómo demonios se las arregló para acercarse a los tres dioses supremos de la quinta esencia. ¿Y ellos estuvieron de acuerdo? Stratol me dijo con una mirada de sorpresa. Anshua asintió. Fui personalmente al dominio de las tinieblas para reunirme con Amon, Kratos y Néstor. En el momento en que la batalla de los dioses se extienda por todo el Elíseo, nuestras fuerzas se unirán a las de ellos contra la alianza del lado del dios de la luz. No tenían idea de cómo y cuándo había ido al dominio. La noticia sobre el acuerdo con los otros tres dioses superiores de la quinta esencia fue lo suficientemente impactante para ellos. La mayoría de ellos ni siquiera sabían sus nombres reales, pero creían en el poder de Anshua y estaban emocionados de que se las arreglara para formar una alianza con ellos. Para ellos, los dioses superiores de la quinta esencia eran seres definitivos que estaban en la parte superior del pedestal. Nada más en este universo podría ir en contra de ellos. Todos los demás no eran más que humildes sirvientes antes de los 12 grandes. Aparte de unas pocas élites o señores de la ciudad de los 12 dominios divinos, pocos realmente habían visto a los dioses superiores de la quinta esencia, sin mencionar que eran conscientes de la verdadera extensión de su poder, razón por la cual estaban asombrados de que Anshua hubiera llegado a un acuerdo con los dioses. Tres de ellos. Romon y Gorón estaban emocionados por la batalla que se avecinaba. Difícilmente eran pacifistas. Después de vivir en paz en el Fringe durante tanto tiempo, comenzaron a sentirse un poco agobiados por la falta de acción. Antes de que eso suceda, tenemos que reunir todas nuestras fuerzas a través del Fringe. Se volvió hacia Stratolme, a Yermitia y algunos otros que estaban interesados en la estrategia. Les he dicho a Salas y Wasir que también reúnan sus fuerzas. Se unirán a nosotros. En cuanto al resto de ustedes, vayan a la Exópolis para coordinar los pasos que damos para avanzar. Dada la poderosa conciencia de Anshua y las poderosas almas de Wasir y Salas, pudieron comunicarse con bastante facilidad a través de la telepatía. Ahora que les había informado sobre la situación, dijo. Esta batalla tiene el potencial de lanzarnos a la prominencia. Debemos comenzar a abastecernos de bienes de Goldstone Enterprise y Celestial Pearl para nuestras propias fuerzas. Actualmente, Anshua era el gobernante de facto del Fringe, con Salas y Wasir operando siguiendo sus consejos. Sin embargo, los trataba como a sus aliados y no como carne de cañón. Reuniría cualquier cosa que pudiera dar a sus aliados una ventaja para asegurarse de que estuvieran completamente armados y preparados. La gente del Pandemonium se movió rápidamente para cumplir sus órdenes. Los 5 zombies de élite fueron a Exópolis para comenzar a fortalecerlo. Con Andrina y Angin allí, deberían poder aumentar sustancialmente las capacidades defensivas de la ciudad. En cuanto a qué estrategia adoptarían durante la batalla de los dioses, hubo muchas sugerencias. Después de que decidieron un marco general, Anshua les pidió a todos que se fueran, pero Sangis, Gilbert, Boyans, Phoebe, Emily, Fandy y Jasper se quedaron atrás. Los tres primeros le preguntaron a Anshua sobre aspectos de las artes demoníacas que aún los confundían, mientras que las mujeres querían tener una conversación privada con él. Rose, al verlos rodear a Anshua, se sintió un poco abatida.
Ella había querido hablar con él, pero se sintió un poco indecisa debido a lo lejos que se habían distanciado ahora. De repente, dio un paso adelante y dijo: Brian, me gustaría dejar de Fringe por algún tiempo. Anshuo estaba en medio de explicarle las artes demoníacas a Boyans cuando estalló y se volvió hacia Rose. ¿Qué ocurre? ¿No eres feliz viviendo aquí? Las otras mujeres a su lado parecieron notar que algo andaba mal y se volvieron para mirarla, antes de volverse hacia Anshuo e intercambiar miradas con ellas. En estos días, el pandemonium está lleno de gente poderosa. Sin mencionar que estás aquí, para que nadie se atreva a meterse contigo. Ya no tengo mucho uso aquí y he llegado a un cuello de botella en el cultivo, así que planeo viajar por los 12 dominios divinos en busca de nuevas experiencias. Aunque dio sus razones de forma natural, evitó la mirada de las mujeres. La densidad de elementos aquí es mucho mayor que en otros lugares, y hay cultivadores más avanzados aquí de quienes puedes buscar orientación. Siento que mejorarás aquí más rápido, dijo Anshuo. Sin mencionar que estos son tiempos peligrosos. ¿Por qué tienes prisa por irte ahora? Emily sonrió y de repente agarró el brazo de Rose con fuerza y dijo: Así es, ¿por qué tienes prisa por irte? Estamos muy agradecidos por lo que hiciste por nosotros en el dominio de las tinieblas. Nos hubiéramos metido en muchos problemas si no fuera por ti. Últimamente, hemos estado bastante ocupados con la cultivación, por lo que realmente no hemos tenido tiempo para pasar juntos. Siempre podemos recuperar el tiempo perdido más tarde. Sin embargo, Rose se sintió un poco incómoda de que Emily tuviera tanta intimidad con ella. No sabía cómo reaccionar ya que se sentía un poco abrumada. En cuanto a Phoebe, Fanny y Jasper, inicialmente se sorprendieron por sus acciones, aunque reaccionaron rápidamente y llegaron a convencer a Rose de que se quedara con sonrisas radiantes en sus rostros. Ya fueran sus razones convincentes o su repentina demostración de camaradería, Rose accedió a quedarse al final sin sacar el tema más a colación. Anshuo sonrió sutilmente mientras escuchaba la conversación. Capítulo 1010. Una buena mujer. Vale la pena señalar que Millie fue la más empática entre ellos. Ella siempre fue quien medió cualquier discordia dentro de la casa y se aseguró de que saliera un buen resultado. Si bien Phoebe había sido la principal a cargo de la farmacia de la Perla Celestial y el crecimiento del negocio cada vez más grande, Emily había estado prestando mucha atención a la situación interna de la casa y poniendo fin a cualquier conflicto potencial antes de que tuvieran la oportunidad. Pudrirse, permitiendo que Anshuo se cultive durante largos periodos de tiempo sin ser molestado. Ahora que había notado el comportamiento extraño de Rose, inmediatamente intervino para resolver la situación, sin dejar que afectara la cultivación de Anshuo en absoluto. Rose se sintió un poco sorprendida por la repentina calidez y acordó con Emily quedarse sin pensarlo demasiado. Después de todo, simplemente no había una buena razón para hacerlo, dado el denso elemento oscuro en el pandemonium y los recursos de la casa que era libre de usar. Sin mencionar que el hombre al que amaba vivía allí. No podría soportar dejarlos si no se hubiera sentido un poco deprimida por haber sido abandonada. Todo el tiempo, Emily, Phoebe y el resto del harén mantuvieron cierta distancia de otras mujeres en el pandemonium. No era como si los evitaran intencionalmente, pero tampoco hicieron un esfuerzo por socializar. De la forma en que Rose lo vio, Phoebe, Fanny y Emily eran las mujeres que habían venido a Elysium con Anshuo del continente profundo, por lo que, naturalmente, él se preocupaba más por ellas. Eso los convirtió en una unidad en la que los forasteros no podían meterse fácilmente. En el largo tiempo que Rose había estado en el pandemonium, los tres nunca habían tomado la iniciativa de hablar con ella antes, lo que cimentó aún más la sospecha de Rose de que desconfiaban de ella. En ese entonces, cuando estaban en el dominio de la oscuridad, a ella realmente no le importaba porque era mucho más fuerte que ellos y confiaba en que sería mucho más útil para Anshuo. Pero después de que llegaron al Fringe, Phoebe y Emily lograron mejorar bastante con los orbes de los arcanos y muchos otros brebajes hasta el punto de que estaban alcanzando a Rose. No solo eso, los orbes de los arcanos hechos de las almas divinas de Log y Yasser dispararon las habilidades de Phoebe y Fanny mucho más allá de la imaginación de Rose. Solo sería cuestión de tiempo antes de que se convirtieran en semidioses, y terminaran siendo más poderosos que ella. Ni siquiera podía contribuir ayudando con los aspectos de gestión. Gradualmente, comenzó a perder su autoestima y dejó de competir con ellos, decidiendo al final evitarlos a ellos y a Anshuo. Sin embargo, su repentina calidez le dio un poco más de esperanza, lo que la llevó a quedarse.
Se giró para mirar a Anshuo y no pudo evitar sonrojarse cuando vio la extraña sonrisa en su rostro. Jaja, nunca te habíamos visto sonrojarse así, dijo Emily mientras la arrastraba. Ven, tenemos que hablar en privado. Phoebe y Fanny miraron a Anshuo antes de seguirlo. Casi instantáneamente, las mujeres se fueron de la habitación dejando solo a Anshuo, Sangis, Boljans y Gilbert parados allí sin comprender. Vaya, eso fue bastante generoso por parte de Emily. A pesar de que sabía que esa mujer de pelo blanco y sangre fría sentía algo por ti, aún así le pidió que se quedara. TSK, maestro, creo que eres mucho más competente con las mujeres que con las artes demoníacas. Gilbert dijo con admiración. Sangis asintió ansiosamente de acuerdo. Lanzándole a Anshuo una mirada de adoración, suspiró. Parece que hay mucho que Shifu aún tiene que enseñarme. Mi camino por delante es realmente largo. Anshuo salió de su estupor y le dio un golpe a Sangis. Sabía que dejarlos a los dos juntos era una mala idea. ¿Qué demonios están aprendiendo unos de otros? Luego se volvió para mirar a Boljans. Asegúrate de vigilar más de cerca a estos dos y no dejes que pierdan su tiempo en otra cosa que no sea el cultivo. Boljans miró al duro como lo hizo Anshuo antes de suspirar. Hermano mayor, Emily es una buena mujer en muchos aspectos. Dado el poder de la conciencia de Anshuo, inconscientemente podía captar la esencia de los pensamientos de los demás incluso si no quería. Antes de venir, vinculó su mente con la de Rose y sintió las reverberaciones de su alma. Después de pensarlo un poco, llegó a comprender lo que sentía. Si bien no había pasado mucho tiempo con ella últimamente, estaban bastante unidos antes de llegar al Fringe. Él ya sabía cómo se sentía ella por él en ese entonces, y cuanto más ahora. Al escuchar el comentario despreocupado de Boljans, Anshuo sonrió y no dijo una palabra antes de continuar explicándole sobre las artes demoníacas. Cuando terminó de aclarar sus dudas, sonrió y dijo. Si bien puedo ayudarte si tu reino no es lo suficientemente alto, no puedo compensar la diferencia de energía. Las energías que está cultivando son únicas, por lo que las pociones de mejora o brebajes no harán mucho por usted. Si quieres hacerte más fuerte rápidamente, tendrás que usar el recolector de Jin místico del noveno reino como lo hago yo. Pero como todavía estás demasiado débil ahora, podrías ser aplastado por la pura presión si entrenas en esa formación. Después de considerarlo un poco, he decidido hacer otra habitación en la que pueda desviar una parte de la energía destilada de la habitación principal para ustedes tres. Debería poder progresar rápidamente a esa manera. Esa pequeña porción de la producción de la cosechadora de Jin mística del noveno reino fue más que suficiente para los tres y, de todos modos, fue una diferencia insignificante para Anshuo. Después de todo, la gran cantidad de energía en yuanes que se había reunido en Elysium durante los eones era mucho más de lo que uno podía imaginar. Incluso la cantidad que se formó solo en los últimos años fue mucho más de lo que el continente profundo había reunido durante muchos años. Maestro, ¿realmente se puede hacer eso por nosotros también? Sangis estaba tan emocionado que no sabía cómo reaccionar. Sí, y ustedes tres se lo merecen. Antes de esto, sus reinos aún eran demasiado bajos y la formación aún no era lo suficientemente estable. El hecho de que me hayas hecho esas preguntas hace un momento significa que debes estar preparado para ello. Fin del capítulo 1010. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.